Ok, bien, ya que estamos en horario, ya la mayoría está en el grupo. Antes de la presentación tienen que irse a unidades de aprendizaje y vamos a hacer nuestro foro, pero antes creo que tengo que habilitar, porque está cerrado. ¿Es tema 3, doctor? Tema 2. Voy a habilitar en este momento. Ah, sí. He visto que está cerrado. Bien, ya saben cómo actualizar su página en la parte superior, en la flechita que está en semicírculo. Ahí actualizan y les va a aparecer el foro del tema 2. Lo único que tienen que hacer es ingresar ahí y tienen que responder la pregunta que ahí está indicando, ¿ya? ¿Debería un profesional médico organizar sus datos? O, en otras palabras, un médico, ¿cómo debería organizar sus datos? También, ¿sí? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es indicar cómo debería de organizar o, o debería organizar datos un profesional médico. Hacen clic y debería aparecer la opción de responder al lado. Siempre van a responder donde está el docente. ¿Ya? A veces aparece una nueva conversación porque algún colega de ustedes ha iniciado una conversa y todos responden a eso. Solo es válido cuando responden al del docente, no al del estudiante. ¿Ya? Por favor, ese pequeño detalle más. Voy a cambiar mi rol a estudiante para ver cómo están haciendo. ¿Ya han respondido? Aún no, doctor. Ya. Un médico, ¿cómo debería organizar sus datos? Responder y ustedes me dan su punto de vista, escriben, enviar y con eso termina esta actividad. ¿Ya estamos? ¿O falta algo? Sí, doctor. Muy bien. No, doctor. No me estarán escribiendo una carta, ¿no? Un testamento. No, doctor, mi internet está un poco lento. Yo quiero
El resto parece que ya está listo, ¿no? Solo unos cuantos. Bien, para el resto de la gente, audio apagado y video encendido. Esa es la regla. Puedo no considerar su presencia de la gente que no los veo. Así que, como esto se está grabando, así que pues, sé quién está conectado, quién no está conectado. Jan Aires. ¿De dónde es Jan Aires? Me suena ese nombre. Jan Aires. Hello. Ve, el menino se conectó y se fue. Ya está considerándose su ausencia. Bien, ya tiene la presentación lista, ¿cierto? Solo un Muy rato bien. que él está con un problema en su internet. Solo un ratito. Ya. Mientras usted va digitando, yo puedo ir explicando y usted escucha también, no hay problema. ¿Ya? Doctor, una pregunta, ¿de dónde sacamos la presentación? Está en el área de académica. Hay una carpeta donde está carpeta de presentaciones. Área de seguimiento académico. ¿Sí? Hace clic y van a aparecer cuatro archivos de presentación de PowerPoint. Ya hemos hecho uno, ahora estamos en el 2. ¿Ok? Ya, Muy doctor. bien. Hoy vamos a hablar de la forma como deben manejarse los datos. Y esto es importantísimo porque muchas veces tenemos información y no la sabemos manejar. Para poder organizar un conjunto de datos, podrían existir reglas, pero siempre va en criterio de quien quiera manejar su información en la forma que uno desee, lo que más cree que puede entender. Pero en estadísticas hay algunas recomendaciones básicas con las cuales uno tiene que hacer. Y los datos lo tenemos disponible en todo lado. Si trabaja consulta médica, va a tener número de pacientes, va a tener número de casos, va a tener datos de pacientes como peso, altura, datos de presión arterial, qué sé yo, cualquier otra información de laboratorio o de imagenología que esté trabajando con paciente, son información. Inclusive cosas como densitometría, por ejemplo, la cantidad de calcio que tiene el paciente para ir observando en función del tiempo si sube o baja, ¿no? Entonces, esos son datos. Esos datos en algún momento debemos de manejarlas para poder entender qué está sucediendo con esa información. Y esa información la debemos organizar. ¿Y cómo se la organiza? La primera forma de organizar es ponerlo en orden creciente o decreciente. Significa que los valores más pequeños le van a seguir los datos más grandes hasta armar en orden creciente toda esa información que lo va a utilizar para fines de ver cómo están sus datos en este caso. Y eso es un criterio que cualquier persona lo puede manejar. O lo hace en sentido inverso, pues del dato más grande al dato más pequeño. Por lo tanto, eso le va a permitir organizar su información y lo vamos a ver de la siguiente manera. En la diapositiva 2 estamos viendo un resumen de un conjunto de datos que está organizado en forma creciente, ¿sí? El dato más pequeño está en 160 y el dato más grande en 174. Y lo hemos organizado en 5 grupos. ¿Ya? El primer grupo está de 160 a 162. Segundo grupo de 163 a
65. Y así sucesivamente lo hemos ido viendo. Pero si nos damos cuenta, en cada grupo hay un tamaño, podemos decir, de 160 a 162. ¿Cuál Doctor, sería una el tamaño? ¿Dónde está Pregunta. la guía positiva de hoy? ¿Algún menino le puede indicar? ¿Dónde está? No estoy achando acá la guía positiva. ¿Algún menino le puede explicar en portugués para que entienda? Nadie. Uy, qué malos son. Díganle, a ver, contéstenle. Ian, vai lá em área de segurança, área de segmento acadêmico, daí está em apresentações de primeiro parcial. É o Aí segundo slide. dois lá, 2018. Ah, obrigado. Conseguiu ir? Ve, qué bien, oye, qué bueno somos los amigos. Aunque no deben conocerse ustedes, ¿no? O algunos se conocen. Yo creo que algunos se conocen. Sim, algumas classes já. Sí, doctor. ¿Ven? Bien, entonces, siempre es bueno colaborarse entre unos y otros. Ok, ya que consiguió su información el menino, vamos a seguir explicando. Les decía que si observamos el conjunto de datos en la diapositiva 2, de 160 a 162, ¿cuántos dígitos de diferencia hay? ¿Alguien puede decirme? 3. Unos pueden decir 3, otros pueden decir 2 y otros hasta dicen 1. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos saber cuánto es en realidad? Porque aparentemente podría ser 3 también. ¿Cómo se saca ese lapso de tamaño? La Restando, única forma es... Sí, dime. restando. Restando, muy bien. Matemáticamente es válido decir 162 menos 160. ¿Cuánto sale? 2. Hay 2. Por tanto, hagan uso de la calculadora que tiene su computadora y ahí digitan la información y van a saber. Bien, 2. Si hago el mismo cálculo para el segundo grupo que dice 165 menos 163, va a salir también 2. El siguiente grupo, 168 a 166, 2. Entonces, todos los grupos tienen el mismo tamaño. Eso en estadística está bien organizado para no cometer errores. Todos los grupos que se organicen deben tener el mismo ancho. ¿Sí? A eso los vamos a llamar con un nombre en particular que lo vamos a analizar después. Bien, por lo tanto, lo estamos organizando en grupos y en cada grupo va a haber observaciones. En este caso, estamos hablando del número de estudiantes y vamos a ver que en el primer grupo, desde 160 a 162, existen 5 personas. De 163 a 165, 18. En el siguiente 42, luego 27 y concluimos con el 8. Entonces, esta tabla me está mostrando una forma de organizar una información en la que yo puedo observar, por ejemplo, que 42 es el número mayoritario de estudiantes y están quienes tienen una altura de 166 a 168. El aula está de ese tamaño, la mayoría, ¿cierto? Y después el siguiente grupo es de 27 y así sucesivamente puedo ir dándome cuenta cómo es que está distribuido mi grupo de aula. En este caso pueden trabajar con datos de pacientes, de laboratorios, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, conteo de qué sé yo, de azúcar, por ejemplo, de análisis de sangre. Entonces pueden ver que en qué rangos de edades hay más recuento de glucosa en la sangre y evidenciar más o menos cómo se está comportando eso en una tabla.
¿Sí? Entonces, esa tabla nos permite organizar una información para poder ser interpretada. Pero ese nivel de interpretación vamos a seguir analizando. En la diapositiva 3 estamos hablando del intervalo de clase. ¿Qué es el intervalo de clase? Ya acabamos de hablar. Es la distancia que va a haber del punto inicial al punto final del primer grupo que hemos hecho, o del segundo grupo, o cualquiera. En este caso, para fines de ejemplo, estamos utilizando el primer grupo. Por lo tanto, el primer dato que tenemos registrado ahí lo vamos a llamar límite inferior de clase. Y el segundo dato, límite superior de clase. Y clase es el primer grupo. Entonces, si retrocedemos a la diapositiva 2, tenemos 5 grupos. Entonces, cada grupo vamos a llamar clase 1, clase 2, 3, 4, 5. Entonces, la primera clase tiene su intervalo de clase que va a ser con límite inferior de 160 y límite superior de 162. ¿Sí? Ese es el intervalo, el ancho. Si pasamos a la diapositiva 4, vamos a hablar del tamaño o ancho de ese intervalo, que en la literatura normalmente está identificada con la letra C, en algunos con la letra A, pero hace referencia de que está hablando del intervalo de clase. Esto es parte de una fórmula. En la mayoría de las fórmulas matemáticas que se hacen uso o mencionan el intervalo de clase o el tamaño o ancho de clase, entonces utilizan la letra C o la letra A. Bien, entonces, para fines de ejemplo, habíamos dicho de 160 a 162, ¿cuánto de intervalo tenemos? 2. Muy bien. Con los dedos vale indicar también si no quieren hablar. Bien, pero hay otro criterio. Marca de clase. ¿Qué será la marca de clase? En estadística lo llamamos al punto central de ese intervalo. Por lo tanto, entre 160 a 162, el punto medio viene a ser 161. ¿Sí? Pero si fuese mucho más grande, sería sumar el límite inferior más el límite superior, dividirlo entre 2 para encontrar el punto medio de ese intervalo. Entonces, para fines de cálculo, siempre hay que hacer eso. Límite inferior más límite superior, dividirlo entre 2 y nos va a dar la centralidad. Y eso se llama marca de clase. Y esta marca de clase se utiliza para hacer interpretaciones de gráficas, por ejemplo. ¿Okay? Bien, vamos a seguir avanzando. En la diapositiva 5 tenemos algunas normas que debemos de considerar para poder encontrar el número de cantidades de grupos o la cantidad de clases que queremos obtener. ¿Cómo hacemos eso? Bastante sencillo. Vamos a considerar cualquier conjunto de datos. Vamos a suponer que mi conjunto de datos, el más pequeño es de 57. Y el dato más grande que tengo es de 110. ¿Ya? Vamos a hacer una suposición. Por lo tanto, si yo veo como límite inferior a 57 y límite superior a 110 de un conjunto de datos, de la totalidad, entonces estoy haciendo también verificando el intervalo de ese conjunto de datos. A eso lo llamamos, que más adelante vamos a ver, como rango. ¿Ya? El rango. Por lo tanto, si es del total de datos, el límite inferior y el límite superior, me va a dar el rango. O sea, si yo digo resto, 110 menos 57, ¿qué valor me da? ¿Alguien tiene calculadora? 53. 53. Con 5. O sea, están haciendo 110 menos 57. 53. Bien.
Ese es el resultado de la diferencia entre 110 y 57. Bien, ese valor 53 lo voy a dividir todavía por otro número. Ahí en la diapositiva 5 está diciendo por 6. ¿Qué significará ese 6? Bueno. La cantidad de grupos, doctor. La cantidad de grupos. Si yo quiero tener 4 grupos, voy a dividir entre 4. 4. Si yo quiero tener 5 grupos o 8 grupos, voy a dividirlo por el número de grupos que quiero. Y el resultado que me va a botar va a ser el ancho de cada grupo que va a salir. ¿Ya? En este caso es 53. Si lo divido entre 6, me va a dar 8,8. Y lo puedo redondear a 9 para manejar números enteros. Entonces, mi ancho de intervalo de las 6 clases, de los 6 grupos, va a ser de 9. 9, 9, 9, 9. Como en nuestro ejemplo anterior teníamos de 160, 162, había un tamaño de 2. Entonces, todos los grupos tienen 2, 2, 2 de tamaño. Entonces, esa es la forma como uno debe obtener el número de clases o de grupos, haciendo la diferencia entre el valor más grande menos el valor más pequeño que tiene del conjunto de datos. Esa es la forma más sencilla de obtener. Para estos tipos de cálculos, por ejemplo, hay una fórmula matemática que utiliza logaritmo natural en base 10, hacer unos cálculos matemáticos que muchos en calculadora no saben manejar, así que sale al mismo resultado. Así que esta es la mejor y sencilla forma de calcular cuántas clases y el tamaño de clase. Continuemos. Vamos a tener otro criterio dentro de estadística. Ustedes tienen dos conjuntos de informaciones. La parte superior está diciendo incluye. Segunda columna dice incluye, no incluye. ¿Ok? Bien, ¿qué significan estas dos cosas? La primera, incluye, la segunda, incluye, no incluye. Vamos a analizar la primera. Cuando un conjunto de datos está organizado por clases o por grupos, el límite superior y el límite inferior están marcados y estamos indicando que ambos incluyen. Eso significa que en el primer caso, 118, ¿sí?, debe estar en ese grupo y 122 también debe registrarse en ese grupo. Puede ser 118, qué sé yo, la altura de una persona o algún valor de laboratorio, cualquiera que sea. Lo importante es tener el concepto. El intervalo inferior más el intervalo superior deben pertenecer en esta clase, en este grupo. En el otro lado, incluye o no incluye, significa que si alguien marca 118 y al otro lado marca 123, el 123 no debe incluir en el primer grupo, sino que esa persona o ese dato corresponde para incluirse en el siguiente grupo, cuando sea límite inferior. ¿Ya? Si ustedes observan, el 123 se repite como límite superior en la primera clase y como límite inferior en la segunda clase. Ahí sí se le incluye, pero no en la primera, recién en la segunda. Entonces, estas dos formas de entender la dinámica de manejo de datos es importante, porque en estadística o manejan la primera o manejan la segunda. Normalmente hacen uso la segunda. La mayoría de los datos de análisis de datos están con el segundo grupo, porque les es más fácil manejar de esa manera, porque evitan vicios de
interpretación. Pero los resultados siempre van a reflejarlo. Es cuestión de gusto también. ¿Qué más podemos decir? Otra forma de entender el conjunto de datos es entendiendo con el término de frecuencia. Vamos a analizar un poquito la palabra frecuencia, ¿sí? ¿Alguien entiende qué significa frecuencia en la vida cotidiana? A ver, ¿dónde han escuchado o cuándo han aplicado la palabra frecuente, por ejemplo? Algo que haces muy seguido, tal vez. Una Algo que actividad. haces muy seguido, muy bien. A ver, otra persona. Una constante. Una constante, o sea, un determinado evento que va repitiéndose cada vez, ¿no? Algo así. A ver, ¿alguien más? La, Actividad. la cantidad de datos la cantidad de veces que se repite un dato. También significa eso. Ya, otro. A ver, ¿con qué frecuencia iban al cine, por ejemplo? ¿Una vez al día, 2 veces a la semana, 3 veces? Relacionado al tiempo, ¿no, doctor? Sí. A ver, parece que no tienen idea con lo que la palabra frecuente. ¿Con qué frecuencia mamá grita a usted? ¿Cuántas veces al día? Mm, Nunca mamá grita, ¿no? Muy seguido. Muy seguido, ¿no? Puedo contabilizar estadísticamente todos los días. A ver, ayer ha sido 15 veces, hoy estamos todavía a 15, va a ser 30 este día, creo. Significa que me estoy portando bien, ¿no? Entonces, puedo hacer frecuencias de cualquier cosa. Entonces, la palabra frecuencia significa las veces que ocurre algo. Y en estadística es lo mismo. Y vamos a utilizar como palabra de frecuencia absoluta cuando hablamos estadísticamente de que va a ser un número entero de las veces que se repite algo, ¿sí? O como alguien dice, un dato que representa las veces que se repite en algún acontecimiento. Bien, en estadística también significa eso mismo, las veces que se repite un dato, que vamos a llamarlo frecuente, y frecuencia absoluta es en números enteros. Y en estadística normalmente se las reconoce con la letra FI o simplemente letra F minúscula, ¿sí? Entonces, esa es la forma de darle sentido a la palabra frecuencia absoluta. Se la representa con la letra F o también con FI. También hay otra frecuencia relativa. ¿Qué será la frecuencia relativa? Esta frecuencia relativa, vamos a ver, hacer un ejemplo con usted. A ver, ¿alguien me puede decir para conseguir datos de algún evento? A ver, ¿qué evento quisieran analizar para tener datos? El que gusten. A ver, vamos a hacer simple la cosa. Un evento de comida tal vez, ¿no? Venta de comidas. Muy bien, vamos a hablar de venta de comidas. Ok, ventas. Voy a anotar. Ventas. Bien. Vamos a suponer que tenemos un negocio y tenemos venta de comida. El negocio empieza, qué sé yo, a las 7 de la mañana. Y como último pedido tenemos marcado hasta las 13 horas. ¿Sí? Nos vamos a dar fecha de inicio, horario de inicio y un horario de finalización, ¿sí? Bien, lo dividiremos en 3 grupos o 3 clases, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, cómo haríamos 3 grupos desde las 7 hasta las 13 horas. ¿Cómo se les ocurre organizar eso? ¿Cómo sería? Ya hablamos. Sí, sería. Ya hablamos en la diapositiva 5. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Cada 2 horas. ¿Cómo han calculado eso? Porque de 7 a 13 son 6 horas y se divide entre 3 y sale 2. Ah, también. O habría hecho 13 dividido entre 7
me da un valor y lo divido entre 3 y me da el tamaño de cada grupo. En este caso serían 2, ¿cierto? Bien, vamos a marcar entonces de 7 a 9, de 9 a 11, ¿cierto? Y de 11 a 13 son 2. Entonces, de 7 a 9 son 2 horas, de 9 a 11 son 2 horas y de 11 a 13 son 2 horas. Bien, cada grupo tiene mismo tamaño de franja horaria. Bien, entonces, como estamos en la venta de comidas, vamos a empezar a recibir pedidos. Y vamos a ver que en el primer grupo, de 7 a 9, hay 15 personas que hacen pedido. De 9 a 11 hay 25 y de 11 a 13 vamos a suponer que son 15. ¿Cuántos pedidos tengo en esa franja horaria de 7 a 13? 15, 25, 15. 55, doctor. 55. Muy bien. Mi dato total es 55. Bien. Por lo tanto, si yo digo frecuencia absoluta del primer grupo, ¿cuánto sería? 55. 15. 15. Ah, del primer grupo. 15. Sí, 15. Del segundo grupo, 25. Del tercer grupo, 15 también. Bien. Entonces, cuando hablamos de frecuencia relativa, es nada más que sacarle el número fracción dividiendo el dato del primer grupo, que son 15, entre el total. En este caso, 55. Entonces, 15 dividido entre 55 me va a reportar un valor. ¿Ya? Y eso me sale, ¿cuánto? 0,27 aproximadamente. ¿Sí? Bien. Lo mismo voy a hacer para el segundo grupo. 25 dividido entre 55 y me va a dar otro valor. Y el otro grupo, 15 dividido entre 55, le va a dar otro valor. Entonces, si yo sumo esos valores, fracciones de los tres grupos, me tiene que sumar exactamente 1 o cercano a 1. Pero si es más de 1, ya está equivocado. Entonces, a eso lo llamamos frecuencia relativa. El valor absoluto dividido entre el total me va a dar una frecuencia relativa. ¿Ok? Si eso yo lo multiplico por 100, lo estoy trasladando mi valor a una escala del 1 al 100 en porcentaje. Entonces me va a dar un valor porcentual. En este caso va a ser 27%. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma de entender la frecuencia relativa. Hay otro concepto que habla de frecuencia absoluta acumulada. La palabra acumulada es nada más que aumentar el valor anterior. En este caso, tenemos 15, el primer grupo. Si yo le sumo esos 15 al segundo grupo, van a ser 40. Entonces, mi frecuencia acumulada del segundo grupo va a ser ya 40. Y del tercer grupo, 55. 55. Entonces, esa es la frecuencia absoluta acumulada. Pero también puedo hacer con las relativas. Mi primer grupo es de 0,27. ¿Sí? Entonces, le voy a sumar ese valor al del segundo grupo y me va a dar mi frecuencia relativa. Y después, al del tercer grupo, los dos primeros, y me va a dar la acumulada. Entonces, esta es la forma de trabajar con este conjunto de datos. Estos datos también deben representarse en una gráfica. Y normalmente hacemos uso de las gráficas de diferentes maneras. Podemos utilizar un histograma o polígonos de frecuencias donde podemos observar, por ejemplo, que tenemos cantidades y usamos intervalos de clases o utilizamos las marcas de clase. ¿Cómo sé que estoy utilizando intervalos de clase o marcas de clase? Marcas de clase habíamos dicho que es el punto medio de cada intervalo.
¿sí? En este caso, del ejemplo anterior, estuvimos manejando de 160 a 162, y la marca de clase era 161, punto medio. Entonces, cuando en la gráfica está ubicado a la parte central de cada torre, de cada columna, estamos utilizando las marcas de clase, porque si hubiese sido de otra forma, estaríamos hablando del límite inferior y límite superior. Límite inferior, límite superior. ¿Sí? Entonces, si no hay eso, solo hay valores centrales, estamos hablando de marcas de clase. Y aquí estamos observando que estamos haciendo un proceso acumulativo. Primer grupo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y eso va acrecentando. Entonces, eso es en una gráfica, puedo observar. ¿De dónde pueden venir esa información? De una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos los intervalos de clase, las marcas de clase, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la gráfica anterior es con la FA, que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Pero también puedo hacerlo en formato de frecuencia de información que tiene en forma de línea, ¿sí? Esa forma de línea también es representativo que puedo utilizar con las marcas de clases o el interno. Pero, ¿cómo hago la interpretación de estas gráficas si está en línea? Esta línea, por ejemplo, lo estamos usando hoy en día para interpretar el caso del COVID, ¿sí? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que la línea está subiendo y subiendo y subiendo. ¿Qué significa que esté subiendo? ¿Alguien le ha dado interés a ese tema? ¿Qué significa que esté subiendo? Los casos están Que va en incrementando. aumento. Ya, los que están contagiando, otros, los que están muriendo también, ¿no? Entonces, significa que ese dato debe en algún momento parar, y todos están esperando a que pare de subir, ¿cierto? Y después la tendencia va a ser a que baje. Bien. Muy bien. Si está subiendo, es un dato preocupante en este caso. Pero si lo analizamos de nuestras ventas, que hemos dicho como ejemplo, venta de comida, si estuviese subiendo, ¿debería de preocuparme? No. No, significa que me estoy haciendo rico. Si subes, esto tiene que subir siempre, ¿no? Significa que mi negocio está creciendo, ¿cierto? Entonces, depende a los eventos, le voy a dar una interpretación particular para decir que algo está sucediendo y a lo mejor son ganancias, es positivo. Pero si son situaciones de muerte de la población, ya en temas de salud, es preocupante, ¿sí? En algún momento debe parar y debe bajar esa gráfica. ¿Cómo podemos analizar las gráficas de subida y bajada? En la diapositiva 11 vamos a ver los tipos de gráficas que se representan. Una gráfica puede ser simétrica, que puede ser en forma de campana, donde tiene una distribución homogénea. Las dos gráficas siguientes tienen un desplazamiento hacia el lado derecho o izquierdo, que se llaman sesgos positivos o sesgos negativos, ¿ya? Dependiendo al grado de conducta que tenga el diseño de gráfica. Dentro de esas mismas gráficas podemos observar que el tipo de crecimiento puede tener de 0 a mayor o de mayor a menor. Esas dos gráficas en forma de J que dice ahí, también lo podemos ver en el COVID, ¿cierto? En este momento está en forma de J que va subiendo y después va a bajar. Entonces, esos dos lados son susceptibles de análisis, porque la bajada me puede dar en función del tiempo, que mi intervalos de clases son en función del tiempo, entonces le voy a dar una interpretación. Puede bajar bruscamente o puede ser paulatinamente, gradualmente,
¿sí? Por lo tanto, le voy a dar una interpretación. ¿Ok? Entonces, la forma en cómo se diseñen o se den los casos, pues le voy a dar una interpretación. Pero también en las últimas gráficas estamos viendo que son bimodal o multimodal. ¿Qué significa también eso? A lo mejor me interesa observar, en el caso del COVID, por ejemplo, hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Cómo será una gráfica entre hombres y mujeres? La pregunta es, según ustedes, ¿a quién le da más el caso COVID? ¿A hombres o a mujeres? A hombre. Mujeres. ¿Y por qué no a mujeres? ¿Qué está pasando con las mujeres? Son raras las mujeres que tienen COVID, ¿no? Sí. Eso significa que a lo mejor algo está en la genética. Está algún factor que diferencia entre hombre y mujer. Pues que el hombre es el que sale más o algo tiene que ver de ahí. Habría que estudiar, ¿no? Habría que ver por qué más hombres que mujeres. ¿Sí? Y no solo eso, habría que ver grupos de edad. Si en la crianza, los niños, los jóvenes o un adulto mayor, es donde da más los casos. Entonces puedo armar 3 grupos, ¿sí? Antes de la adolescencia a todo lo que son los adultos y adulto mayor. Entonces, puedo diferenciar entre hombres y mujeres y puedo observar cómo se está comportando mi conjunto de edad. Y a lo mejor en la conclusión puedo sacar y decir, parece que los hombres son menos resistentes ante una patología, como el COVID, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de cómo debemos manejar un conjunto de datos y tenerlo para interpretar. Con eso terminamos y vamos a hacer una tarea después de esto. Primero nos vamos a la plataforma, ya hemos hecho el taller, digo el foro, y el taller tiene el mismo formato que el anterior vez. ¿Qué van a hacer en el taller? Tema 2, estamos viendo de cómo organizar un conjunto de datos. Y para eso, en el taller ya conocen, son 5 áreas: la de configuración que hace el docente, la fase de envío, la fase de evaluación, la fase de validación de esas calificaciones y el cerrado. Bien, ¿cómo funciona esto? Vuelvo a explicar para la gente que alguna vez ha confundido en el primero. Estas actividades son acumulativas para ustedes. Por lo tanto, no va a sacar un promedio, son acumulativos. Me ha dado pena que algunas personas hayan entendido mal en la primera actividad. Solo han enviado y no han calificado, no han evaluado a sus compañeros. Terminaré de explicar, ¿ya? El hecho de que se envíe un trabajo al taller, no hay nota. Solo hay nota cuando califique a sus compañeros. ¿Ya? Por enviar no hay nota. Sí, por calificar el trabajo de sus compañeros en la tabla que les aparece después de que termina la fase de envío. Termina la fase de envío, inmediatamente aparece la fase de evaluación y tiene un lapso de tiempo para hacer que va desde miércoles hasta viernes, ¿ya? Y está marcado inclusive la hora, hasta las 9:46. Por lo tanto, ese es el lapso de tiempo que tiene para evaluar los trabajos de sus compañeros. Quien no haga esa actividad de calificar, les va a aparecer 0. ¿Ya? ¿Quién quería consultar? Yo, doctor. En la plataforma pone tema 1. Ahí dice taller tema 2. Sí, pero abajo dice puntos de vista del estudiante. Ah, sí. Entonces, eso solo está mal, ¿no? Sí, lo voy a corregir después de eso. Son lo que estamos haciendo en el tema 2, entonces tenés que trabajar con el tema 2.
Es que a veces simplemente utilizo la misma forma y lo copio y se me olvida borrar este dato. Doctor, Bien. tengo una consulta. Dime. Después de evaluar a nuestros compañeros, ¿nos tenemos que evaluar a nosotros también? Sí, también hay la autoevaluación. ¿Para qué Pero sirve esto? A ver, eso no pregunta. aparece, en el trabajo anterior no apareció. ¿No doctor. apareció? Ya, No. si no aparece no hay problema, ¿ya? Pero debería de aparecer la opción de autoevaluar. Pero voy a revisar si está. Si no hay eso, no hay problema, porque debería de aparecerles evaluar su propio trabajo. Dime. Disculpe, en la parte de evaluar solo tienes que hacer la selección o también tienes que hacer tu No, comentario. automáticamente está seleccionado ya para usted. El sistema aleatoriza, distribuye, usted va a calificar esto, y listo, a cada quien le da. De ¿Ya? calificar opciones, ¿no? Te dice que si Sí. está si cuenta o no con el... Va a decir, ¿está bien o está mal? A veces en una dice, solo hay 2 opciones, en otra hay 3 opciones para calificar. ¿Sí? Pero hay que añadir comentario, creo que al final de todo eso. Si ustedes quieren, eso para dar su punto de vista de que alguna cosa que ustedes quieren indicar de ese trabajo o de ese punto que están evaluando. ¿Ya? Si no, solo le marcan y ya está, nada más. ¿Ya? Bien, esta actividad está diseñada para el primer parcial en sus 4 temas que incluyen para hacer el examen. Esta actividad es para que ustedes se retroalimenten con la información que cada uno de ustedes produce. Es más saludable el hecho de aprender a veces de un compañero que a veces tiene un punto de vista muy interesante sobre la temática que estamos haciendo. Entonces, es bueno saber, porque mi punto de vista no es el único que existe. También existe el de otras personas. Si yo aprendo de otras personas, estoy en el buen camino. ¿Ya? Ahora, si ya sabía, pues simplemente también es un recordatorio de cómo debo ver las cosas. Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el que aprendamos de forma colaborativa es también importante. Y esta actividad es colaborativa. Entonces, entre ustedes se van a colaborar, no solamente poniendo nota, sino también viendo la información que tiene y dice, no, este niño piensa bien, razona bien. Qué interesante. Para la siguiente ya lo voy a tomar en cuenta ese punto de vista, porque sé que me han dado un nuevo aprendizaje. De eso se trata estos talleres. Pero este taller solo lo hacen entre ustedes. Yo no participo. Por lo tanto, esta misma actividad lo ponen en la tarea del taller para que yo también califique el trabajo de ustedes. Por lo tanto, si son ustedes 50 estudiantes, 50 trabajos que tengo que revisar y ustedes solo van a revisar 5. ¿Ok? Entonces, doctor, tenemos que hacer un trabajo con introducción, desarrollo y conclusión sobre el tema. Un trabajo que pone al taller y otro a tarea del taller. Mismo trabajo. ¿Ya? Tiene que coincidir porque yo aleatoriamente veo en el taller un trabajo de Carlos, por decir, y en la tarea del taller voy a revisar de estos 2 si es el mismo documento. Si es el mismo documento, bien, lo valido. Si no, puso otro trabajo diferente al taller y otro me dio otro a mí. Entonces ya le quito los puntos que yo tenía que dar, ¿ya? Porque me hizo 2 trabajos diferentes. La idea es de que mismo trabajo debe ser para que evidencie. No puede mostrar una cara al estudiante y otra cara al docente. ¿Ok? Entonces, mismo trabajo para el taller y mismo para tareas del taller. Eso tiene sus fechas. Doutor, el tema central del trabajo es la organización de datos. En el foro hemos respondido una pregunta que ¿cómo creen que el médico debe organizar datos? ¿Cierto? Entonces, en la parte de introducción, copian lo del foro o si recuerdan lo que han respondido y colocan eso. Y después, en la parte de desarrollo, amplían un poco más
ese concepto y en conclusiones me dicen contundentemente cómo es que creen que debe organizar los datos. Y listo, con eso termina. Ahora, la tarea de investigación tiene que ver con el trabajo de las diapositivas, de la presentación o del texto que estamos manejando para esta materia. ¿Sí? Quien quiera hacerlo más bonito puede leer el texto y hacer mejor. ¿Qué vamos a hacer? O me hace un cuadro resumen de este tema o me hace un mapa mental. Cualquiera de los dos. Pero también hay una tercera opción que estoy aceptando para este tema. Si en la literatura, qué sé yo, en lo que ha estado revisando, leyendo, en informativos, en un artículo científico, ha visto un conjunto de datos cómo está organizado. Si quiere compartir una información de cómo organizar datos, pues copia, lo pega en documento Word y me dice de qué artículo ha sacado, de qué fuente y demás, y me la pone también como tarea de investigación, ¿sí? Si no quiere hacer lo del tema 1, puede hacer un trabajo que quiere mostrármelo como un trabajo de cómo se organizan datos, ¿sí? Cualquiera de esas tres opciones, o un cuadro resumen de conceptos, o un mapa mental, o un trabajo que alguien ha publicado y le gusta cómo organizar ese dato, y ya está. Cualquiera de esos tres. Y con eso terminas tus actividades para este tema. Doctor. ¿Alguna consulta? Sí, doctor. Sí. Si queremos hacer el mapa o cuadro resumen, ¿lo podemos hacer en computadora o sí a mano? Exactamente, porque ahí dice investigar y transcribir en documento Word. Ahora, si el mapa lo hacen a mano, entonces le sacan foto y me pueden mandar la foto también. O lo ponen al documento Word, le ponen alguna información adicional más que quieran y me la mandan también. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? SS, ¿cómo se llama? Cheryl Solís. Cheryl, ¿me está escuchando? Sí, doctor. ¿Ha entendido, no? Sí, sí. Espero que sí. Está muy abrigada usted. Andrés Leonardo DiCaprio. Hasta luego. Andrés, ¿todo comprendido? Menino, 25787 de matrícula. Este menino no está presente en la aula, ¿no? Ya está en mi lista negra. Doctor, Sí, una pregunta. pregúnteme. Tuve problemas en la clase, en el trabajo anterior. Puse mi comentario del foro como el título en la capa y tenemos que poner el título del tema o el comentario. El comentario en introducción. Ya, gracias. Lo del foro. Y como título, ahí está la pregunta, ya directamente copian. En el foro está indicando cómo debe médico manejar sus datos, ¿cierto? Entonces, eso. El tema es manejo de datos. Y listo. Sí. ¿Alguien más quiere consultar algo? Vuelvo a preguntar, Andrés Leonardo. Bueno, tenemos 2, 3, 4 semestres más por delante, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna duda? Brisa, por ejemplo. Brisa Díaz García. No, doctor, está todo bien. Qué bueno, es bueno saber que todos han entendido. Bien, si no hay ninguna otra consulta, terminaría aquí la clase. Doctor, Andrés Leonardo dice que su audio no puede encender. No puede encender. Eso dice. Pues que agarre un cerrillo a ver y lo prenda fuego, a ver si prende.
Bien, si hay dificultades con audio, puede ser por la computadora, pero mi recomendación es que hagan uso del celular para hacer el audio. El celular no pierde el audio. Si no, tendría que estar en la basura ese celular porque no tiene audio. Profe, una pregunta. Dime, hija. Le quería preguntar sobre los trabajos que vamos a presentar. Si es a mano o es hecho en documento, en PDF, no hay ninguna diferencia a la hora de calificar, ¿verdad? No, 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 no. Si usted me ha hecho a mano y le ha sacado una foto a ese trabajo y la foto lo sube y yo siempre veo lo que ha hecho y ya está. Ya, gracias, doctor. Ya, muy bien. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra consulta? ¿No hay nada? Hasta luego, Entonces doctor. nos vemos la siguiente clase. Qué gusto verlo.